Dios te bendiga, hija. Gloria a Dios. Ya no le digo que se puede casar porque ella bien casada estaba. Amén. Bueno, con el mismo sí se puede casar. Y entonces me acompañaba la mayor parte de las veces mi esposa, que les envía saludos cuando lo reciben. Y luego la pastora Yenori Palma, que siempre ha sido muy fiel. Y alguno que otro que podía. Pero cuando Dios te habla algo a ti, no es tanto para que lleves a otros, es para que tú lo hagas. Amén. Porque como les digo, el horario yo sabía que era difícil. Y un día estábamos adorando. Una hermana que no es de la congregación, pero que sí es una hermana mía, ya como por 44 años de vida cristiana, porque la conocí desde mi juventud. Pues nos acompañó algunas veces. Y entonces ella me hizo ver algo que yo no había visto. Daniela, ella me dijo, qué curioso es esto que te voy a decir, pero cuando uno viene para acá, se siente esa atmósfera pesada. Pero cuando uno entra, se siente tan bonito. Yo nada más la escuché. Yo le dije, gloria a Dios. A los días estaba yo otra vez adorando, esa vez estaba solo. Y de repente vi una visión y vi unos ángeles que estaban como con escobas y barrían una oscuridad horrible. Y entendí que la adoración crea una atmósfera. Y el Señor me habló y me dijo, hijo, quiero que oigas, porque yo te voy a enseñar cómo crear atmósferas donde mi misericordia, mi presencia van a estar contigo. Amén. Es tan fuerte la situación que el día que ya yo entregaba el local, esa noche mataron a alguien a quien yo evangelicé muchas veces. El Señor me llevó ya de ahí porque no quiere que ninguno de los del pueblo que tenemos perezca. Amén. Pero Miguel, a mí me impactó eso. El mismo día que yo comencé a llevarme la mitad de las cosas, esa madrugada hubo una guerra por territorios y murió alguien a quien yo muchas veces le hablé. Curiosamente era el que me decía, mientras yo esté aquí, pastor, usted puede estar tranquilo con su culto ahí, que nadie les va a hacer nada a ustedes. Nosotros no dependemos de el brazo del hombre, dependemos de la protección de nuestro Dios. Amén. Hay atmósferas donde nosotros podemos ver la misericordia de Dios. Estas atmósferas se crean para que fluyamos y nos desarrollemos con la finalidad de conocer al Padre íntimamente. Con la finalidad de que al conocer al Padre íntimamente, seamos bendecidos y podamos florecer o reverdecer en Dios. Recuerde que nosotros somos árboles de justicia del plantío de Jehová. Amén. Entonces significa que aunque somos hijos, diga conmigo, somos hijos, nuestro Padre eterno nos ve también como árboles en el sentido que tenemos que fructificar. Amén. Y para que un árbol fructifique, tiene que estar con las condiciones necesarias. Amén.
Y una parte importante es venir a la casa de enseñanza, que es el lugar donde nos congregamos. Amén. Esa es una parte importante, pero lo más importante es tener intimidad con el Señor. Amén. En Lamentaciones capítulo 3, verso 21 dice, y trajo a mi corazón, esto trajo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminarán, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Amén. Cuando vemos las noticias del mundo, yo sigo convencido, mi amado Elvis, hijo, que estamos en unos tiempos de final. Diga, final. Estamos en tiempos donde no se debe perder el tiempo, donde se debe aprovechar, donde debemos de invertirnos nosotros dentro de todo en cultivar una relación con Dios para que su visitación venga a nosotros cada día. Amén. Hay muchos pasajes en la Escritura que hablan de la misericordia relacionada con la virtud o el poder de parte de Dios. Pero quiero que meditemos en este. Porque las lamentaciones de Jeremías fueron escritas en medio de prueba, de dolor, de tribulación. La nación hebrea, por su desobediencia, había sido ocupada por sus enemigos. Amén. Pero el profeta sabía que en medio del caos, Dios siempre se iba a mover. Y entonces él escribe eso en su libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías. Pero su declaración nunca es de derrota. Su declaración es de esperanza en la fidelidad de Dios. Sabiendo que Dios nunca dejará de ser bondadoso, bueno, sabiendo que Dios cada mañana tiene un plan de bendición para su pueblo, sabiendo que el Señor, dice él, es mi porción. ¿Por qué? Porque Jeremías, según entiendo yo, estaba preso. Estaba sufriendo por la destrucción de su pueblo, de su nación. Pero él sabía que el Señor era su porción. Él sabía, y dice la parte, dice mi alma. Entonces quiere decir, Elvis, que la porción es el Señor al Espíritu. Y en el Espíritu nunca estará el problema. Oye, porque el Espíritu siempre está conectado al plan diseñado por Dios. Pero el alma de él, en medio de esa circunstancia tan espantosa de ver a su nación invadida por los enemigos, el templo destruido,
el palacio del rey destruido, muerte por doquier. Él puede decir, dice mi alma, por eso en él espero. Amén. Y luego declara, bueno es el Señor para los que en él esperan, para el alma que le busca. Entonces yo le voy a decir algo. Usted determina buscar a Dios y siempre van a suceder cosas, distracciones, situaciones para que usted no pueda buscar a Dios, para que usted no pueda profundizar en Dios. Porque en la vida pasamos cosas. El cristiano tiene que aprender que esto es un camino donde hay batallas, batallas de fe. Cuando no es el hogar que el cónyuge se endemonió y hay que sacarle a Anabel o a Chucky dependiendo. Entonces es economía. Cuando no es economía es salud. Cuando no es salud es en lo laboral. Siempre va a haber algo. Porque el enemigo siempre va a buscar por dónde arruinarnos el gozo de ser salvos, de ser hijos de Dios. Amén. Pero la misericordia de Dios es la que siempre hace que su espíritu nos hable y nos dé estrategias. Diga estrategias. Porque las estrategias de Dios, cuando Dios te dice que hagas algo, desatan su poder, sus virtudes. Amén. Porque nosotros debemos de crecer en Dios al punto de que lo amemos tanto a Él. Lo amemos tanto que anhelemos ya estar con Él. Hay una expresión en la Biblia que a mí me ministra mucho, Edgardito, y es cuando Pablo dice, yo quisiera ya estar allá arriba, pero por causa de ustedes es que yo tengo que estar aquí. Porque ya lo decía un apóstol Pablo que andaba allá en una tercera edad, que había sido martirizado ya por el evangelio, que ya no tenía la fuerza para andar de un lado para otro. Y él anhelaba estar con el Señor. Amén. Tanto es así que dice la historia, al menos lo que yo leí, Elvis, que el hombre le dijo al verdugo, no te preocupes, yo te perdono, y puso la cabeza para que se la cortaran de una vez. Y cuando fueron a sacarlo del calabozo, el hombre iba cantando, porque él sabía que se iba a encontrar con Jesús. Él le había dicho a su hijo discípulo Timoteo, he acabado la carrera. Diga, qué lindo. Cuando llegue el momento de irnos a la eternidad. Y que usted sepa que usted se va diciendo, he acabado mi carrera. He guardado la fe. Amén. Porque son cosas que tal vez ustedes que están tan jóvenes no piensan, pero ya algunos pensamos. Amén. Ya cuando tienes bastantes años en esto, tú lo que quieres es terminar como Dios quiere que termines. Amén. Y entonces Dios me habló. Ese día yo tenía música. Me gusta mucho aquella Arely que desata cosas contra principado y todo eso. Pero estaba solo. Y el Espíritu comenzó a hablar, me comenzó a decirme, yo quiero que hagas
atmósferas, ambientes. Y le voy a decir tal cual se me dijo. Y ustedes tienen la bendición de que esta primicia es de ustedes. Para ustedes. Recuerde que la atmósfera se va a crear por obedecer lo que Dios a ti te dijo. Amén. Lo primero, practicar el amor de Dios. Amén. ¿Cómo se practica el amor de Dios? Amando, orando por nuestra parentela que no está firme en Cristo. Porque a veces tenemos parientes que van a la iglesia, pero tienen un cristianismo tan social que de acuerdo a lo que la palabra exige, uno piensa que quién sabe si llegarán al cielo. Entonces el Señor me dijo, una de las maneras en que tienes que hacerlo es crear atmósferas de amor. Señor, pero yo amo a la gente me ama, yo soy buena gente, Señor. Y él me dijo, sí, pero ¿cuánto estás orando por los de tu linaje? ¿Cuánto estás orando por tus parientes? Diga, ahí se queda uno callado. Señor, yo de cuando en cuando me recuerdo de mis tíos, de mis primos, porque a veces, mis amados, nosotros somos el único recurso. Porque tenemos tristemente cristinitos. Diga cristinitos. O tenemos uyuyuy, ay, que nadie lo sepa, cristianitos de la secreta. Que dependiendo de dónde estén, se comportan de la forma incorrecta. Amén. Entonces el amor de Dios no es solamente que yo vaya y le testifique al que no conoce a Cristo y que yo quiero traer al lugar de reunión, quiero que se salve. Y algunos dicen, y el cuerpo para ti, Señor, y no, como es el alma para ti, el cuerpo para mí. No. El Señor me habló ese día y me dijo, es el amor por tus parentelas. ¿Cuándo fue la última vez que te reuniste con ellos y les hablaste? Porque en muchos lugares donde te mando tú le hablas a la gente. Pero ¿y los de tu sangre? Tíos, primos, sobrinos. Yo tengo hasta sobrinos nietos, que son los hijos de las hijas de mis hermanos. Entonces yo dije, bueno, Señor, siempre hay algo que aprender. Diga conmigo, siempre hay algo que aprender. Lo segundo que me dijo, alabanza y adoración. Yo le dije, sí, Señor, yo sé que cuando estamos en las iglesias se crea un ambiente y que aquí, que allá, y que tú vienes y que tú habitas en la alabanza. No, él me dijo, no, yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de un orden de reunión. Yo estoy hablando de la alabanza y la adoración que yo quiero de ti cada día. ¿Cuántos quieren recibir esta palabra? ¿Y qué es? ¿Que los está durmiendo la lluvia o qué? Es que no los veo alegres. Y yo lo que estoy es enseñando algo que me dijo el Señor a mí. Pero como ustedes son mi familia, entonces yo tengo también deber de contarle a ustedes. Entonces el Señor me dijo, alábame más, adórame más. Señor, pero eso implica levantarme más temprano de lo que me levanto. Y no es que me amas.
Y no es que harías por mí lo que fuera. No me dijiste un día hasta a la última de la tierra donde me mandes. ¿Mm? Porque el Señor me hablaba de esa alabanza que tiene que estar en nuestros labios. Y de la adoración que no puede faltar cada día, Miguel. Independientemente si hay una prueba, si hay una circunstancia, independientemente de cómo ande mi alma. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Jeremías? ¿Qué fue lo que dijo? Por eso en él espero, dice mi alma. Amén. Lo tercero, la palabra de Dios. No, señora, soy un campeón. Tú me das muchas revelaciones. Tú sabes cómo yo estudio, Señor. Tú sabes, tú mejor que nadie sabes cuánto duro haciendo una predicación. 8, 9 horas. Porque quiero estar seguro. Porque no consulto una Biblia, consulto todas las que tengo para estar seguro. ¿Mm? Y el Señor me dijo, sí, pero yo quiero hablarte cada día a ti. No para que le digas a nadie nada. Es para ti. ¿Mm? Lo bueno es que ahora hay audiobiblia, entonces usted se acuesta a dormir y su espíritu está oyendo. Y es gratis. Y así no la descarga y no la oye ya, es porque de verdad no le da la gana, porque más facilito esta generación no lo ha tenido. Cuando yo nací al Evangelio hace casi 45 años no había nada de lo que hay hoy. Hoy ustedes la tienen fácil. Lo que se necesita es decisión. ¿Mm? Luego me dijo, el dar. Señora, ahí yo soy un campeón. Yo siempre pago mi diezmo, pago mi primicia y tú sabes que yo siempre doy semilla. No, no estoy hablando de eso, en eso eres campeón. Estoy hablando de cuando yo te digo, saca y dale a fulano y tú me dices, no, porque tengo que pagar esto. ¿A cuánto les está hablando el Señor? ¿Mm? Sí, porque esa música está preciosa, como para irse a dormir. ¿Ah? Señor me dijo, muchas veces te voy a pedir y no te voy a pedir cuando tú tengas más. Es cuando tú tienes menos. Porque es cuando yo quiero bendecir y multiplicar sobrenaturalmente. ¿Mm? Unción de liberación. Yo creo que aquí va a haber. ¿Cómo, Señor, unción de liberación? Me dice, sí. Porque a veces caminas entre la gente y no te das cuenta los demonios que tienen. Señor, pero yo le hablo a todo, me monto al Uber, le hablo, me voy en el bus, le hablo a que va a la par. Estoy en el aeropuerto y tú me dices que le vaya a hablar a alguien, voy y le hablo. Voy a comprar a la feria las verduras de la semana y si tú me dices que le hable al que me está vendiendo el tomate, le hablo. Señor, yo le hablo a todos. No, yo quiero que tú, cuando yo te diga, donde sea que estés, reprendas lo que está oprimiendo a esa vida. Vaya. Señor, y si ando alborotando gente endemoniada que después, no, porque si yo te hablo, lo voy a liberar. ¿Mm?
porque son atmósferas que manifiestan misericordia de Dios. Son atmósferas donde tú y yo somos el instrumento que Dios va a usar para bendecir a otros. Amén. El concepto de atmósfera es una capa de gases que rodea un cuerpo celeste, como la Tierra. Los gases son atraídos y propiciados por la gravedad del cuerpo, que mantienen cierta temperatura, sea calor o sea frío. Espiritualmente, un ambiente invisible que rodea un lugar, diga, mi vida, mi casa, mi cónyuge, mis hijos, mi trabajo, el lugar donde vivo como barrio, le dicen barrio aquí, ¿verdad? El barrio, el lugar donde trabajo. ¿Por qué? Una congregación. El ambiente es creado por lo que atrae el cuerpo o entidad, sea bueno o malo. Cada una de las virtudes anteriores es como una herramienta para crear atmósferas donde la misericordia de Él se manifieste. Entonces, un ejemplo, cuando declaramos el amor de Dios como algo hermoso, algo grande. Cuando usted está orando y usted declara, gracias Señor, porque a pesar de mí yo soy tu hijo, tú eres bueno, tú me has bendecido. Y usted no comienza a ver lo turbio de la situación, sino que usted trata de ver siempre la bendición, ¿verdad? Entonces, si necesita pagar algo y no tiene, gracias Señor, porque yo no tengo, pero tú eres el dueño del oro y la plata. Gracias Señor, porque aquella persona yo no le caigo bien, pero tú sabes que yo con tu amor la amo. Gracias Señor, porque aquel brujo me maldice, pero mi autoridad es para bendecir, yo lo bendigo. Gracias Señor por la sangre de Cristo que me limpió, me justificó y me hace habitar en el pacto de gracia. Por lo tanto, gracias Dios. ¿Ve? Entonces usted comienza a hacer declaraciones. Usted está declarando, pero ¿a quién bendice? A usted. Entonces usted se pone delante del espejo y dice, gracias Señor, porque cosa más hermosa no existe, solo yo. ¿Mm? ¿O no? O usted va a decir, uy, qué gordo estoy, qué viejo estoy, qué arrugado estoy. Uy, parece que tuviera 40 y apenas tengo 15. ¿Usted va a decir eso? Porque lo que usted declare, usted va a traer. Lo que usted adore, usted va a traer. Entonces usted tiene que tener adoraciones de poder, de autoridad, de fe. Si usted se pone, ¿qué hubiera sido de mí si no me hubieras alcanzado? Y ya se ve, sería un pájaro herido tirado en la piedra. Lo que está viendo es un pollo que le dieron un escobazo. No, usted tiene que adorar y alabar con cánticos de victoria. Diga victoria. ¿Ve? Agarrar la palabra y declararla sobre su vida. Escuchar la palabra y decirle, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir hoy?
Dime cuál capítulo, dime cuál versículo. Rumiarlo todo el día hasta que lo entienda. Usted no crea que por los años de estar en la iglesia ya usted se lo sabe todo. No se equivoque. Dios es eterno. Yo no creo, Miguel, que mis títulos de teología me hacen a mí tener la verdad. No, me dieron apertura porque hay lugares que le piden a uno. Aquí no, pero hay lugares donde le preguntan a uno y uno tiene que sacar su carnet para que vean que uno es alguien ordenado. Yo sé que yo dependo de la revelación que el Espíritu Santo me dé. Porque yo no necesito logos, yo necesito rema. Yo necesito vida. Entonces yo no voy a estar orando ahí, mongo, ahí, adormecido, con sueño, bostezando, no. Yo voy a estar declarando la palabra, proclamando la palabra. Más cuando el diablo se acerca y me dice, de eso que tienes, te vas a morir. Y yo le digo, no, mentiroso, tú eres mentiroso desde el principio. Gracias por decirme, porque sé que larga vida me espera, porque tú eres mentiroso. ¿Mm? ¿Y cómo vas a pagar? De la misma forma que he pagado toda la vida, con la provisión del dueño del oro y la plata. ¿Y cómo vas a ayudar? ¿Cómo vas a arreglar esa situación? De la misma forma que lo he hecho siempre, dependiendo de la voz del Espíritu Santo. Entonces ese animal viene, pero se va, porque él es un espíritu susurrador. Él te manda pensamientos, te manda sentimientos que si se almacenan en ti y no los llevas cautivos, terminas hablando lo que él quiere que tú hables. ¿Eh? Y entonces ponemos aquellas adoraciones que son un poquito más almáticas, más sentimentales que espirituales. Y entonces sale nuestra alma bien ministrada y lloramos y moqueamos y pataleamos, pero nuestro espíritu no fue ministrado. Porque nuestro espíritu está conectado a la adoración del cielo. Y ahí no hay tanto tiempo para reflexionar que yo era un pájaro herido. Ahí lo que hay es tiempo para glorificar al Cordero que está sentado a la diestra de Dios el Padre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir, mis amados hijos? Que es necesario buscar dirección. ¿Por qué les digo esto? Porque el mundo entró a un cambio dentro del plan eterno de Dios y muchas cosas que antes eran ya irán cambiando. ¿Cuántos alguna vez enviaron una carta a alguien? No. Había que ir al correo, había que escribirla, había que ir al correo. No era gratis porque había que comprar unos timbres, dependiendo para dónde fuera. Y si era al extranjero, era más caro todavía. Había que tener el asunto ese que se pagaba antes en los correos. Un espacio casillero, exacto. Y no era barato. No era barato. Hoy en día, cualquiera de ustedes me puede mandar un WhatsApp para saludarme. Bueno, los que me aman sí lo hacen. Si usted no lo hace, no me diga que me ama. ¿Mm? ¿Ve? ¿Cuántos entienden? Me acuerdo cuando esta niña me tenía que hacer un café y yo le tuve que decir, si usted me ama, me lo hace, porque ya era el último recurso, porque ya se iba. Entonces ahí la puse en jaque, pero nunca más me lo volvió a hacer.
Entonces yo entendí que el amor fue de un día. Yo sí la amo y oro por esa colocha. Y reprendo cuántos animales me revela Dios que andan ahí alrededor. ¿Ah? Pero orará la colocha por mí, ni se acuerda que yo existo, solo cuando va a venir. Es un ejemplo, hija. José me conoce hace 20 años y rara vez me saluda. Porque ahora existe esa facilidad. Ni hablemos del oso barbón, porque mejor. Él cree que la superbaleada arregla las cosas. No, no, eso no arregla. No, eso es carne. Yo hablo del amor espiritual. Pero yo sé que tu esposita sí, pues siempre me tiene los huevecillos que yo quiero. Yo sé que mi hija sí, porque ella sí siempre. Pero hay otros que me he quedado esperando. Diga, una atmósfera viene cuando declaramos. Estás enfermo, declara sanidad. Así veas que ya están comprando el ataúd. Estás en un proceso de escasez económica, declara bendición integral en tu vida, aunque veas que ya el banco viene a quitarte lo que sea que te embargó. Porque nosotros dependemos del mundo espiritual. Y la conexión del mundo espiritual es la voz de tu espíritu. Entonces es hermoso. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con la fe de un niño, el ambiente espiritual, la atmósfera viene. ¿Por qué? Porque Dios nos ama con amor misericordioso. Por eso dice que todos los días tiene misericordia nueva para nosotros. Y entonces su misericordia hace que Él nos busque. Que Él busque. Y de los millones de millares que hayan de creyentes en el mundo, Él es Dios omnisciente y omnipotente. Él puede escucharnos a todos. Y puede bendecirnos a todos. Entonces entendemos que la misericordia de Dios viene, diga, es lo primero que viene para preparar una atmósfera. Porque lo que Dios quiere establecer en ti y en mí es un ambiente permanente. ¿Verdad que está lloviendo? Pero no va a llover toda la vida. Ahorita hay que ponerse chumpa, andar paraguas y hacer lo que hace Miguel, tirarse a la cama y darle gracias a Dios por esta cama tan grande que solo Cristo puede dar y roncar. Pero este ambiente no es para siempre. Pueda que llueva toda la noche, pero mañana sale el sol. Pueda que sea despejado o nublado, pero sale el sol. Diga, porque una atmósfera es momentánea, pero un ambiente es permanente. Entonces puede crear en nosotros, diga, cambios. ¿Por qué? Porque si yo aplico el amor de Dios como Dios me enseña que debo aplicarlo,
no más de lo que yo pienso, sino lo que Él me pide que haga, si yo lo alabo con alabanzas de victoria, si yo lo adoro con adoraciones que hagan que su nombre y su realeza sea glorificado y exaltado, si yo escudriño, oigo su palabra, la que Él me quiere hablar a mí, no la que yo quiero para predicar a otro, aunque a veces después Dios le dice, compártelo. Después de que usted ya lo anduvo guardadito. Si yo doy lo que debo dar y cuando Dios me hace la prueba y me dice, ayuda a Sutano. ¿Mm? Entonces, diga entonces, una unción de libertad se desata. Porque donde Él es Señor, ahí hay libertad. ¿Me están entendiendo? ¿Sí me estoy dando a entender? Porque ahora les hago el examen a ustedes, no a los que no vinieron. Así que prepárense, Daniela. ¿Mm? Hoy no voy a aceptar muchas cosas, muy lindo. No, hoy no acepto eso. Ni acepto que el papá ayude a la hija. ¿Mm? ¿Cuántos entienden? ¿Por qué? Porque se está liberando la atmósfera. Porque Dios lo que quiere es vivir a través de nosotros, manifestarse a través de nosotros. Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros crezcamos a la medida de la estatura de Cristo. Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros seamos perfeccionados, edificados. Que cada uno de nosotros descubra lo que Dios tiene para nosotros y avancemos. ¿Por qué? Porque tenemos vida, diga vida en esta tierra, pero es por un tiempo. Y dentro de esa vida hay tiempos. Diga, hay tiempo, hay temporada. Y debemos entender que el tiempo Kairos es el que vivimos. La temporada es cuando Dios aparece. Pero también existe la era que está conectada al plan eterno de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que hace 40 años, mi tiempo, Kairos, mi temporada y mi era ser libre de las ataduras que tenía, comenzar a dar pasos en el llamado que Dios tiene, comenzar a entender y morir a muchas cosas para poder avanzar. Pero 10 años después, el tiempo era diferente. Porque yo tenía años de servir al Señor en lo que fuera. Tenía años de predicar el evangelio en las calles, en los parques. Y Dios, que todo lo ve, galardona. Es cuando se abre la temporada y Dios interviene. Y se viene una promoción. Se viene una apertura. De repente estás en un lugar y de repente estás en otro. Cuando uno se casa, hay una libertad del soltero que se pierde. Porque cuando uno es soltero, el dinero es de uno. Todo es de uno.
Y si usted le da la gana comérselo en baleada, se lo come y nadie. Y le lleva a la mamá una para calmar la conciencia. Y después la mamá se la regala y se la termina comiendo. ¿Mm? Pero cuando ya usted se casa, le cambian el nombre porque le dicen: necesito toallas, necesito esto, quiero esto, necesito zapatos, necesito aretes, necesito. Y cuando ya vienen los hijos, ya le cambian el apellido. Ya le dicen a uno: Alex, compra pañales. Pero es que yo quiero ir al cine. No, es urgente. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? Nuestra vida cambia. Hay una edad en que la muchacha camina y todos quieren enamorarla. Porque a los 15, muchos los llamados. Pero a los 50, el que venga a mí no lo echo fuera, porque si no, se fue el tren. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? Hay una edad en que el estudiar, el ir al materno, a la escuela, a la secundaria, el poder hacer una universidad y una carrera, es el momento. Amén. Porque luego en otras edades, con otras circunstancias, cuesta más. Aunque hay gente que nunca se preparó, pero aprenden un oficio y se hacen profesionales en eso y al final hasta ganan más pisto que profesionales. Yo he visto esos casos. Yo he visto. Aprenden un oficio y con la bendición de Dios ganan más pisto que un doctor. Pero no es malo que alguien sea doctor. ¿Entienden lo que les digo? Vamos cambiando. Espiritualmente, nosotros vamos cambiando. Hijitos son niños espirituales, jóvenes son los que han crecido, pero padres los que maduraron. No te puedes quedar 50 años siendo hijito. No te puedes quedar 20 años siendo joven espiritual, porque solo Dios sabe cronológicamente cuánto vas a vivir. Y entonces a mí el Señor me dijo: crea esas atmósferas, porque mi misericordia va a ser una protección. Y yo entiendo, después de haber salido de ahí con lo que sucedió el día que salimos, entiendo que la adoración que yo hacía, a veces enojado, Nairobi, porque nadie más llegaba, a veces molesto yo, y le decía: Señor, vengo por amor y por obediencia, pero pucha, no puede venir fulano o sutano. Enojado, Joche. Yo me enojo. Pórtese bien. Pero el Señor lo que me tenía era creando una atmósfera de protección para los que visitaban la iglesia. ¿Entienden lo que les enseño? ¿O nos vamos ya? Entonces, una unción de liberación que va a liberar ¿qué? La manifestación de la misericordia de Dios. Ahora, si alguien no ofrenda ni diezma y es un gran ladrón, pues, ¿cómo le va a decir Dios a esa persona? Dale al que necesita. ¿Qué le va a soltar? Nada. Amén. Si alguien apenas vive con la palabra que le enseñan en la iglesia, ¿qué va a sacar tiempo para escuchar y meditar la palabra para que el mismo Espíritu Santo le hable? Si alguien con costos alaba en la iglesia y con costos pega un aplauso en la iglesia cuando viene a las reuniones, bueno, holocaustos le dicen acá.
¿Qué va a estar adorando, levantándose temprano en la madrugada a buscar a Dios, o al mediodía o antes de acostarse? ¿Qué va a estar adorando o alabando a Dios? Diga así a alguien. Lo único que tiene es amor propio. ¿Qué se va a estar acordando de sus familiares? ¿Mm? Y muchas veces, Cindy, nosotros somos el recurso, el instrumento que Dios va a usar para proteger a alguien. Diga, pero qué difícil y qué yuca, como dicen aquí, duro. Cuando usted tiene un plan, Daniela, y de repente el Señor te dice, yo quiero que tú hagas tal cosa. Pero ya tú tenías un plan. Fulanito, tal día, tal hora nos vemos, vamos a ir a ver Star Wars. O vamos a ir a ver el día de la revelación. A ver si le sale el hermanito que es igual que él. ¿Ah? Y de repente, diga, de repente el Señor dice, no. Quiero que entres al cuarto y por un ratito, y yo he descubierto que los ratitos de Dios se vuelven horas. ¿Mm? Cuando usted no pueda dormir, no diga que fue que comió demasiado y que por eso no podía dormir. Entienda que Dios quiere tiempo con usted. Amén. ¿Por qué? Porque esto no es muy largo, ya vamos terminando. Pero el Señor quiere que ustedes sean creadores de atmósferas con el deseo, diga el deseo de que esto sea permanente, un ambiente espiritual. Una vez yo fui a un matrimonio, hermano, porque una hermana, amiga de mi esposa, me había pedido que le diera la bendición a su hija, porque la hermana juraba que ellos eran cristianos. La hermana es una sierva de Dios. Y entonces estuvo una abogada, hizo su parte, luego yo di la bendición y al final ellos los llamó y firmaron y les dimos los anillos y bueno, todo estuvo Nairobi lindo. Luego vamos a poner el bal de los novios y que no sé qué y comenzaron a bailar. Y de repente pusieron música secular. Y de repente cuando yo me di cuenta había un montón de tragos y cervezas y el ambiente había cambiado de algo que parecía cristiano a lo normal del mundo. Y tenía yo en esos años, ya no la tengo, una discípula que caminaba con mi esposa y conmigo. Y de repente comenzó a menearse la mesa. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y me dice, discúlpeme, pastor, pero que se me mueven las patas cuando oigo esos merengues. ¿Mm? Yo le dije, pues hay merengue cristiano, búsquelo y descárguelo y baile con el Señor. Para que no se contriste. Porque yo no me iba a ir de ahí sin almorzar, ¿verdad? Yo me había ganado mi almuerzo, así que yo no me iba a ir sin almorzar. ¿Entienden lo que les digo? Dependiendo lo que tú pongas en tu casa, así se va a crear un ambiente. Dependiendo lo que tú hables, así vas a crear una atmósfera alrededor de ti. Porque el vehículo de tu espíritu, José, es tu voz. Lo que tú hablas es lo que está en tu espíritu, lo que está en tu alma, en tu mente, en tus sentimientos, en tu corazón.
Y nosotros hemos sido llamados a ser gente del Espíritu. ¿Mm? ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos aprenden? Yo sé que estoy hablando bajito, pero es que no es mi intención gritar. El propósito de Dios cuando me enseñó esto es que yo mantenga una atmósfera cotidiana para que yo logre vivir dentro de un ambiente espiritual. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde vaya, me voy a encontrar ambientes. Me voy a encontrar personas. Y lo que está dentro de mí debe ser mayor que lo que está en el mundo. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos son el templo de Dios? Pues tu atrio es tu carne, tu lugar santo es tu alma y tu espíritu es el lugar santísimo. Romanos 12:1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio, diga, sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Esto nos habla de entrega, diga, entrega cada día. ¿Qué es un sacrificio? Algo que no quieres hacer, algo que te va a doler. ¿Mm? A veces la carne no se quiere levantar, colocha, no se quiere levantar a orar. A veces la carne no quiere ayunar, la carne solo quiere comer, ojalá la perrona. A veces la carne, diga la carne, nuestro atrio no se quiere sujetar. Y nuestra alma será bombardeada por Satanás. Diga, ese es el trabajo del adversario. Entre más usted busque a Dios, más te va a atacar. Entre menos usted busque a Dios, menos lo va a atacar. ¿Por qué? Porque con nada lo derriba. Pero la meta, diga, la meta es que lo espiritual llene el templo. Poder decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y morir a la carne y morir a los deseos y servir voluntariamente, no a la fuerza. Porque es feo, diga, es feo perder la voluntad para algo. Diga, y a la fuerza no podemos servir al Señor. Rendir el cuerpo como sacrificio. Diga, vivo. Diga, vivo. Del griego zoe, que es vida del espíritu. Santo del griego aigo, que significa consagrado o apartado. Aceptable del griego uaretos, que significa agradable y complaciente. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Espíritu Santo está trabajando contigo y conmigo y nunca dejará de hacerlo.
Pero en la medida que nosotros nos dispongamos, le facilitamos a Él. Le facilitamos a Él que Él haga su voluntad perfecta en nosotros. Diga, si no nos entregamos, si no nos doblegamos y si no aceptamos su voluntad, seremos hijos salvos, pero desconectados. ¿Por qué? Porque esto es personal. Un día, Cindy, fui a predicar a una iglesia y vino alguien bien enojado conmigo. Cuando ya yo terminé todo, abrazaba a algunos hermanos y vino alguien bien enojado conmigo y me dijo, mire, varón, hace tantos años usted vino a este lugar con el apóstol Bonilla y usted me profetizó. Y le profetizó a Sutano, a Perencejo. Y ellos ya tienen su profecía cumplida y yo aquí esperando. Y se lo voy a decir, yo no creo en usted. Yo me puse a reír. A reír. Porque estaba bien enojado y me hacía gracia. Si supiera que en otros tiempos le hubiera tumbado los dientes de un solo. Pero eso no se hace hoy. Y entonces yo me quedé callado y en mi mente, Señor, ¿qué le digo a este tipo? Porque tu hijo está enojado y yo soy tu siervo. Yo lo que hago es entregar tus mensajes. Y el Señor me dijo, dile que a él se le olvidó las cosas incorrectas que él hace y que yo todo lo veo. Entonces yo le dije, vea hermano, el Señor me acaba de hablar esto, esto y esto. Dígamelo con un personaje de la Biblia, porque usted me está maldiciendo, yo soy un hombre de Dios. Bueno, Jacob. El que engañó a su hermano, el que engañó a su padre, el que menospreció lo que Dios le daba. Le digo yo, el que se llevó la bendición de Abraham y de Isaac, que decía que él iba a ser señor donde llegara, que la tierra iba a ser productiva para él, que el que lo maldijera iba a ser maldecido por Dios y el que lo bendijera iba a ser bendecido por Dios. Ese, por haber engañado, estuvo 20 largos años sin ver la profecía cumplirse. Entonces ya cambió de colores el tipo y me dice, no, hermano profeta, yo a usted sí lo respeto, hermano. Es que, le digo, yo no sé qué le dijo Dios, yo no me acuerdo. Pero Dios le está diciendo hoy, vaya, ordénese. Porque a aquellos se les cumplió, porque seguro aquellos no tenían cosas pendientes con Dios, pero usted tiene pendientes. Y si quiere que le diga, déjeme esperar a ver qué me dice el Señor. No, no, hermano, está bien, ya me voy. Perdóneme. Después me enteré que había hecho a alguien hipotecar una propiedad y que la había perdido y que luego había pedido un dinero y no lo había pagado. Y me enteré de cosas.
Y entonces yo entendí porque a mí me dio risa. Porque no era yo que me estaba burlando de él, era el Señor riéndose, porque el Señor sabía que el hermano me iba a llegar a reclamar, porque para él era muy fácil decirme, es que ese profeta dijo algo que no, y porque al otro se le cumplió, y porque es porque sencillamente el otro no tenía situaciones. Lo que le estoy enseñando hoy es porque ninguno de nosotros camina en una nube. Y a veces pueden haber situaciones en nosotros que nos mantienen en atmósferas de vida. Y necesitamos, digan, necesitamos crear atmósferas nuevas para que se vaya lo que debe irse. Porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Entonces, a partir de mañana, hijos, cuando despierten sus ojitos, ojalá en la madrugada, cuando el Señor se mueve, cuando el Señor habla. Por eso Jesús oraba cuando estaba oscuro. Ojalá, Nairobi, adoremos, alabemos, pongamos los proverbios y escuchemos un proverbio 1, 2, 3 veces, a ver cuál de los versículos se nos pega, porque es el que Dios quiere hablarnos. Y en medio de la situación que se presente, confesemos victoria. Confesemos paz. Declaremos bendición. Porque hace un tiempo, y termino con esto, yo les vine a enseñar a ustedes de las atmósferas, de las tinieblas, de la oscuridad en las naciones. Pero eso se incrementó más. ¿Y de dónde lo saca, Papiales? Dios me lo dijo. Y me lo confirmó por profetas mayores que yo, en experiencia, en tiempo y en unción. Entonces, tal vez en otro lugar que yo vaya no lo voy a decir, pero aquí que es mi casa, yo lo voy a decir. Aquí que estamos en familia, yo lo voy a decir. ¿Por qué? Porque es una estrategia personal. Diga personal. Aquí no es que Keila diga, bueno, Joche, levántese a orar, haga lo que dijo el papi Ale. No, aquí es, levantémonos. Usted por su lado, yo por el mío, pero declaremos, adoremos, escuchemos palabras, desatemos una atmósfera de misericordia alrededor de nosotros, de nuestra familia, de nuestra casa, del ministerio. Hay cosas que se desatan y se atan cuando oramos con la autoridad del nombre de Jesús. Pero cuando lo haces en esta estrategia que Dios me dio, porque yo lo hago y me ha resultado. Me he dado cuenta que hay cosas que a veces el diablo me quiere hacer y no le salen. Porque hay un nivel mayor para ustedes. Y hay cambios de parte de Dios para ustedes. Este es el tiempo de avanzar y crecer. Este es el tiempo de
de sin irnos a un extremo, pero que busquemos a Dios. Si lo buscamos, busquémoslo un poquito más. ¿Saben por qué? Porque tantas cosas hay que atender en la vida que a veces el tiempo para el Señor se va quedando, se va quedando, se va quedando. Y el pámpano no puede hacer nada desconectado de la vida. Y ustedes no se eligieron, no vinieron hasta aquí porque a ustedes les dio la gana. Ustedes están en Cristo el día que se salvaron, el día que nos liberaron, lo que sea, el testimonio que usted tenga, sea bueno, sea espantoso, fue el Señor que te llamó con lazos de amor. Cuando metiste las patotas y todo la hemos metido, el Señor te perdonó, te restauró. Y el Señor no ha terminado contigo. No ha terminado. Y esto es una decisión personal. Quiero que se ponga de pie el que entendió.